Amigos de Conversaciones, este es un episodio para mí muy importante porque es con un amigo. Es un hombre que he visto no solamente en los medios de comunicación, he tenido la oportunidad de generar un vínculo de afecto y admiración, y poderlo entrevistar en el marco de estos programas de Conversaciones me llena de mucha alegría. El jurista Julio Curi con nosotros, bienvenido. Muchas gracias, Robertico, un placer estar contigo. Un gusto. Julio, yo quiero comenzar esta entrevista yéndome al origen propio de tu vida. Has nacido en la familia de Yotin Curi, siendo uno de sus hijos. ¿No te generó presión desde temprana edad tener a un padre con una nombradía como esa, con un reconocimiento público como ese, con un valor desde el punto de vista personal y profesional como él? ¿Cómo desarrollaste tus primeros años? A ver, siendo un muchacho no, porque yo no me imaginaba que iba a seguir sus pasos. Okay. Pero en la medida en que fui creciendo, y por efecto tal vez de la admiración que los demás le profesaban a él, entonces me interesé en ser como él, en emularlo. Y entonces yo recuerdo que estando yo en la universidad, me sentía muy a gusto saliendo aquí o allá con él, que las novias que yo tenía del momento lo conocieran. En fin, era... Ese vínculo, Julio, con él, o sea, y verlo, ya con mayor comprensión, tú siendo un adolescente y ya un hombre joven, veía algunas gráficas que has publicado y demás. ¿Cómo era la relación? Te digo, mira, sobre todo en ese periodo 86-90, que fueron los años míos universitarios, el gobierno de Salvador Blanco Salvador Blanco y el PRD habían salido del poder. Sí. Y mi papá encabezó un movimiento que se llamó Acción para la Moralidad Pública. Entonces yo, curioso al fin, seguía esas incidencias más de cerca que ya antes de ingresar a la universidad. Y entonces, de una forma u otra, eso me fue impactando, insuflando el orgullo de ser hijo de él. Y me propuse, tal vez involuntariamente, en emularlo en cada cosa. De hecho, hasta mi forma de redactar artículos de derecho, escritos de defensa, es muy parecida a la de él, porque es una suerte, un híbrido de una prosa novelesca con derecho, porque el derecho a secas puro es pesado de leer. Entonces él siempre le impregnaba esa prosa suelta, bien decorosa, bien peinada que él tenía. Y eso es lo que yo he tratado de hacer también. De hecho, le preguntaba qué debía leer, qué no debía hacer. Yo puedo decir que yo soy una hechura de cuerpo entero de él. Sí. Porque en principio involuntariamente y luego adrede, aposta, ¿no? Quise ser como él. Julio, cuando ese momento doloroso para cualquier hijo, la despedida de su padre, a partir de ese momento, ¿cómo generar o mantener esa conexión con una persona tan influyente en tu vida y que marcó tanto en tu vida? ¿Cómo construiste desde el punto de vista ya profesional todo sin la presencia de él? Pensándolo siempre, preguntándome si... no siempre he encontrado las respuestas, es difícil, tú sabes, pero siempre preguntándome si debo hacer esto o lo otro. Es lo más que puedo hacer, recordarlo, lo hago permanentemente, pero en ocasiones, como todo ser humano, porque lo perfecto es inhumano, sí, me equivoco, tropiezo y reflexiono y me pregunto si mi papá me hubiese aconsejado hacerlo o si él lo hubiese hecho estando en mi pellejo. Entonces voy enderezando entuertos, porque esa es la vida, reconocer los deslices para no cometerlos en lo adelante, porque resulta que es un dicho muy conocido: el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Así es. Julio, de una u otra manera, aunque no ha sido nunca parte fundamental de tu actividad, tú siempre has sido un observador de los procesos políticos. ¿Cómo adviertes tú que va la dinámica política en la República Dominicana si la comparamos con la región y lo que estamos viendo desde Estados Unidos hasta los países latinoamericanos en materia política? Mire, yo estoy un tanto divorciado, afortunadamente, de un tiempo a esta parte del quehacer político. Lo que soy es un observador, y la respuesta que yo te pueda dar, qué sé yo. Bueno, yo veo bien, el país va caminando bien, su economía bien. Como siempre, hay luces y sombras en toda gestión gubernativa.
esta no puede ser la excepción y siempre lo será así, porque una administración no es el deseo de un hombre aislado por el que se sufraga en un torneo electoral, sino la suma de muchas voluntades que concurren con él a ese proceso a fin de ser electo primer mandatario de la nación. Hay unos que por cualquier razón se desvían o no tienen la formación o la pericia, la experticia para desempeñar el cargo que se le ha confiado con idoneidad. Y entonces eso va sumando inconformidades en el seno de la población, que empieza a barajar de nuevo posibilidades en otro evento electoral. Julio, dentro de ese proceso de transformación que lleva la República Dominicana, el presidente Luis Abinader, desde que llegó al gobierno el 16 de agosto de 2020, ha mantenido la tesis de dotar a la sociedad dominicana de un ministerio público independiente y sigue en ese esfuerzo. La reforma constitucional a que sometió, buscando la manera de que la elección del Procurador General de la República sea a través de el Consejo Nacional de la Magistratura y demás. ¿Qué lectura le das a esa intención presidencial y la evolución del Ministerio Público que tenemos a partir del 16 de agosto de 2020? Fue una promesa suya de campaña. Sí. No es lo que se ve en países de la región, excepto en Perú, Guatemala, me parece, sí, porque el que dirige la política criminal del Estado, después de todo, es el Ejecutivo. Sí. Y haber emancipado del todo al Ministerio Público, que ya de por sí era un órgano independiente, era un órgano extrapoder, aunque ciertamente hay una doctrina constitucional que se inclina por creer que para configurar esa emancipación es necesario que la posición del titular no sea de designación discrecional del presidente de la República. Bueno, él prometió eso en campaña y lo ha cumplido. En su momento yo lo apoyé. Yo entendía que al país le convenía porque si veíamos... ¿Por qué dices en su momento? Perdón. Sí, en su momento. Es decir, cuando él propuso, ahora en el 2024, hubo una gran discusión nacional en torno a la conveniencia de hacerlo, en torno al periodo de desempeño y luego de su posterior evaluación. Y como siempre hay quienes se oponen, porque encontrar consenso absoluto en absolutamente nada. Eso es una quimera. Pero bueno, ¿qué tiene de bueno para la colectividad? Que no se siente el Procurador General de la República obligado a complacer peticiones del Ejecutivo para dejar de hacer. Bueno, se entiende, ¿no? Y yo creo que desde que el presidente designó en el 2020 en la Procuraduría General de la República, sobre todo a Jenny Berenice Reynoso, ahí no ha habido señalamientos de que ella haya operado o dejado de hacer lo que ella ha entendido que es lo que procede. Pero la lucha contra la corrupción, como se ha tipificado ese esfuerzo, ¿tú sientes que ha sido insuficiente? ¿Tú sientes que un profesional del derecho no se ha conducido de la mejor manera? Durante el cuatrenio pasado hubo un marcado interés en perseguir la corrupción de los 4 años que le antecedieron. Quizás la gente lo que ve es que se ha debido también poner la vista en la propia gestión del presidente Abinader. Tú me preguntarás, ¿hay evidencias de que se ha incurrido en actos dolosos? Yo no las tengo, pero para eso existen los órganos de investigación. Lo que pasa es que la gente siempre... aquí hay una deportividad espantosa. Tú sabes, precisamente la apertura de las redes sociales y de las plataformas digitales han alumbrado un montón de opinadores que no tienen filtro, que dicen cada cosa que se les ocurre, tienen una mollera bastante febricitante. Incluso se sabe ya, porque también es secreto a voces, que detrás de esas calumnias, de ese torrente de acusaciones malsanas, se esconde un propósito extorsivo. Entonces hay quienes empiezan a crear una corriente de opinión encaminada a forzar al gobierno a hacer cualquier cosa que a ellos se les antoje. Es un puñado, yo creo que todos sabemos quiénes son. Lo que pasa es que preocupa porque han ido creciendo, como la verdolaga, porque los demás han visto que ellos no han sido objeto de ninguna sanción. Pero volviendo al tema, a tu pregunta,
Yo te diría que pedir más del Ministerio Público sería injusto. Mira, ahora con el caso que está sobre el tapete, nadie se imaginaba que este iba a ser el desenlace. Para allá voy, Julio. Pero antes de adentrarme en ese tema, que le ha generado una sensación muy amarga a la sociedad dominicana por cómo se desarrollaron esos hechos. Pero quiero agotar un punto en un espacio donde tú haces un ejercicio ciudadano de una u otra manera, y es a través de las redes sociales. Si tienes una cuenta en X muy activa, donde yo le doy mucho seguimiento, a veces colocas parte de la agenda nacional y colocas temas, a veces con tu vinculación con la clase artística, y colocas tus fotografías, pero lo haces en un ambiente que es muy agradable y resulta muy agradable para los que te siguen. En ese contexto te has encontrado con un poco de todo. Gente que reconoce tu gran valor y tu gran crédito profesional, te atribuyen un gran crédito profesional, y en otros momentos, bueno, el ataque a veces resulta en misericordia. ¿Cómo te manejas en esos ambientes con gente que te quiere y gente que no te quiere tanto? Mira, José Martí, qué sé yo, hace siglos, acuñó un dicho bastante conocido. Parafrasearlo exactamente ahora no pudiera, pero más o menos dice así: desdichados aquellos que no tienen amigos, desdichados aquellos que no tienen amigos, pero más desdichados son los que no tienen enemigos. Claro. Porque quien enemigos no tiene, evidencia es de que no tiene talento que haga sombra, fortuna que se le codicie, en fin, virtudes. Uh-huh. Y yo creo que como todo en la vida, desde que uno escala a una cierta posición, uh-huh, y sobre todo cuando se persigue el mismo fin, uh-huh, siempre habrán bandos, y los que están apostando a llegar, en el caso específico de enquistarse en el poder o de acercarse al poder, utilizan cualquier tipo de armas. Algunas vienen desde las vísceras, porque son personas que no tienen ningún tipo de educación ni de formación, y van a lo personal. Eso lo hemos visto no conmigo, lo hemos visto con todos. Sí. Todos hemos sufrido esos sinsabores. Pero a mí eso me tiene... ¿Tu personalidad es para tolerar todo eso? Porque sí, hay gente, claro, que no tiene la personalidad para eso. Y una crítica le genera un nivel de afectación importante. No. Eso me resbala. ¿Te resbala? Me resbala, afortunadamente. Además, déjame decirte que cuando tú me preguntabas al principio del programa por mi papá, claro, no existían redes sociales. No. Pero si yo hago memoria, y recuerdo aquí que él, siendo consultor jurídico de la presidencia, uh-huh, fue el que autorizó, porque en aquella época no se hacía por sentencia de la Suprema Corte de Justicia, sino era por decreto. Uh-huh. Él redactó el decreto de extradición de un dominicano que había matado a un policía en Nueva York. Le fueron encima a mi padre. De haber existido redes, quizás hasta su propio nombre, su propia reputación no fuese la de hoy. Que a propósito, él fue consultor jurídico. ¿Tú en algún momento te ha pasado por la mente servirle al Estado Dominicano en una posición pública? ¿Tú no lo descartas eso en tu vida más adelante, claro, no, quizá en otra época? Claro que no. ¿Tú no lo descartas? Pues es un buen punto saberlo. Sí. Depende, tendría que ser naturalmente en una posición que se corresponda con mis conocimientos. Lógicamente. Pero ustedes ven, yo me lo sospechaba, pero qué bueno que él me lo diga. No, pero nunca he activado con ese propósito. Okay. No, tú no descartas eso en un ofrecimiento, en una... Mira, privarme de mi profesión, de ejercerla, ejercerla toga y birrete, sería un sacrificio. Sí, para ti. Porque a mí me apasiona el derecho. Me apasiona postularlo, sostenerlo en estrado. Bueno, ahora hay una virtualidad que ha hecho un poco más fáciles las cosas, pero al propio tiempo sustrayéndole algo de solemnidad. En algunos tribunales, sobre todo en la jurisdicción contenciosa administrativa y la jurisdicción civil, la penal todavía sigue siendo presencial. Pero plantearme yo un escenario en el que yo me dedique por 1, 2, 3, 4 años a no hacer eso, la verdad es que me obliga a pensarlo 2 veces. Julio, en ese orden, ¿qué mirada tienes sobre la administración de justicia en la República Dominicana? ¿Hemos avanzado conforme ha avanzado la sociedad dominicana o tenemos retos pendientes todavía muy importantes y visibles? Se ha avanzado, pero
hay una... A ver, vuelvo otra vez a lo de la sombra, porque es natural. Hay jueces que no tienen la suficiente competencia técnica como para fallar con justicia, porque no comprenden que el ordenamiento jurídico no solamente son las normas positivas, es decir, los preceptos que se legisla el Congreso, sino es todo un ordenamiento que va más allá, principios superiores, valores fundamentales que establece la propia Constitución, y hay que ir hermanando a través de una interpretación sistemática o teleológica lo que se lee. De manera que hay jueces que se atienen únicamente a una interpretación textual y creen que aplicando como si fuesen cajas de resonancia del legislador, lo que ahí perciben, eso es justicia y nada más equivocado. Julio, pero bueno, se ha avanzado. Se ha avanzado. Julio, en estos días está muy en el tapete el caso lastimoso del Jet Set. Una tragedia ocurrida el 8 de abril, comprometiendo la vida de 235 dominicanos. Hay gente muy querida que perdió la vida, otros heridos, los propios propietarios, gente con la que uno se ha relacionado durante mucho tiempo. Y mientras grabamos este programa, todavía espera el conocimiento de coerción el amigo Antonio Espaillat y su hermana Maribel. Desde el punto de vista jurídico, ¿por dónde iría un caso tan doloroso para la sociedad en su conjunto? Porque una vez ocurrieron los hechos y la sociedad le dio seguimiento a cómo se iban desarrollando y la identificación de los cuerpos y demás, se generó una especie de luto nacional que ha permanecido. Uno siente el corazón del pueblo dominicano de manera simbólica bastante entristecido, a pesar de que ya han transcurrido poco más de 2 meses. ¿Por dónde iría un caso de estas características que no ha sido común en la historia dominicana? Sí, no ha sido en absoluto común. Ya se ha irado bastante, ¿sabes? Sí. Se sabe que aquí, en caso de que haya una configuración de un ilícito penal, sería el homicidio culposo o involuntario. Todavía aquí en República Dominicana le seguimos llamando involuntario, pero en todas partes es culposo. Porque no hubo dolo. Dolo es el conocimiento y la intención de cometer el hecho. A ver, la propia Maribel estaba dentro del lugar. Claro. O sea, es una manifestación inequívoca de que ahí no hubo intención, porque de lo contrario habría sido suicidio. Lógico. Como he escuchado a uno que otro mequetrefe, que la verdad es que yo no sé cómo ganan espacio en la... Pero bueno, mira, la pregunta aquí, el debate va a ser bastante técnico, porque yo no soy ingeniero estructuralista, pero el homicidio culposo se configura cuando ocurre la muerte por torpeza, que es un descuido de una persona que tiene conocimientos superiores, específicamente un profesional. Se le llama la falta de deber o cuidado del profesional, que no es el caso, negligencia, un hacer de menos, imprudencia, un hacer de más, o violación de reglamentos. Hasta donde alcanzan mis conocimientos, no hay una norma o un reglamento, pero puede ser de cualquier otro tipo, ley o reglamento, que obligue al propietario de una edificación a solicitarle a la administración pública que le verifique los cimientos o las vigas o las columnas. O sea, no existe. Entonces aquí el Ministerio Público está tratando de encuadrar, de incardinar el hecho en la negligencia, porque se le habría advertido que del techo se desprendían fragmentos, partículas y demás. Pero ¿quiénes lo hacían? ¿Quiénes se lo decían? Camareros. Ellos no son ingenieros estructuralistas para saber que eso era una evidencia de que el techo podía desplomarse. Que la carga, había una sobrecarga sobre la losa. Pero bueno, yo supongo que los propietarios tampoco lo son. O sea que quienes instalaron las unidades de aires acondicionados allá arriba o los tinacos de agua debieron haber hecho también sus estudios para saber hasta qué punto soportaba la edificación esa carga viva. En definitiva, mira, la responsabilidad civil sí está inequívocamente comprometida, es decir, la obligación que ellos tienen de indemnizar los daños que se produjeron esa noche, esa fatídica noche, pero la responsabilidad penal sería muy cuesta arriba, no digo que imposible. Ahora sí me parece excesiva
la prisión preventiva de 18 meses cuando tú te enfrentas a un tipo penal que apareja como máximo, como techo, 2 años de reclusión, o sea, 24 meses. Tú estás anticipándole una sanción, desconociendo además que esas medidas cautelares tienen un fin instrumental, que es asegurar que el imputado no se sustraiga del proceso o que no obstruya la investigación. Y si ya la investigación está bastante adelantada, bastante concluida, ¿por qué privarlo de libertad? ¿Por qué colocar ese caso dentro de la tipificación de un caso complejo? ¿Por qué lo hace? Por la cantidad de víctimas. De víctimas. Sí, Okay. Porque puede ser por la cantidad de imputados, por la cantidad de tipos penales que se hayan cometido. Aquí nada más hay solo uno, hay solo 2 imputados, pero hay muchas víctimas que se han constituido en actores civiles y se han presentado querellas. Pero para mí no es, en rigor, en puridad, en buena lógica jurídica, no es un caso complejo. No lo es. Independientemente de que hayan 100 o 200 querellantes, no lo es. Julio, cambiando drásticamente el tema y dándole un carácter mucho más personal, tú acompañaste a una de tus hijas a su graduación. A las 2. A las 2 ya. Sí. Están en una fase bastante avanzada ya. No tienes niñas ya. Tienes ya adolescentes, señoritas. Ha ido avanzando ese proceso. La relación tuya con tus hijas. ¿Qué quieres de tus hijas? ¿Qué buscas de esa relación? ¿Qué quieres que sean tus hijas? ¿Que sigan tu camino? ¿Que sigan tus pasos? ¿Qué? Ellas son las que han querido. Ellas han querido. Yo no he ejercido ninguna tipo de influencia. Ninguna. No, ninguna. De hecho, la que se graduó más recientemente quería estudiar medicina, pero desistió. ¿Por qué? Porque, qué sé yo, ven a su padre, lo mismo como veía yo al mío. Sí. Y quieren ser como él. Y las dos se han inclinado por el derecho. No me digas. Sí. ¿Y qué hace? Mi papá tampoco me dijo nunca que estudiar. ¿Nunca? Nunca. No. Nunca. Nunca. Yo quise ser como él. Y ya. Y mis hijas quieren ser como yo. Así. Y entonces, pero a partir de ese momento de tú saber que quieren ser como tú, que quieren seguir tus pasos, ese nivel de relación, ¿cómo la vas asesorando? ¿La vas acompañando? ¿Cómo se va desarrollando esa relación? Una tiene menos de un año ya estudiando y la otra ingresa ahora en septiembre. Ok. El primer año es básico, no es nada de derecho, de manera que todavía no ha entrado en esa fase. No, hay 2 compañeras de la mayor, de Rebeca, que trabajan conmigo como paralegal. Pero yo creo que como todo, a ti también te habrá pasado, es que uno se ve en el espejo del padre. Claro. Afortunadamente yo he tenido un ejercicio profesional bastante exitoso, no me ha ido mal, mis hijas lo perciben, tengo una posición económica holgada, y entonces yo creo que se sienten confiadas de que estudiando Derecho, como lo hice yo, también se asegurarán. Me parece que es así. Julio, yo sé que no ha estado ahora como un observador de la política, pero la República Dominicana lleva una ruta de transición, sobre todo en las figuras de la política. Probablemente tú no ves a mi papá y me ves a mí, o no ves a un presidente y quizás ves al hijo, o un expresidente y ves a la hija, o bueno, en muchos casos no vemos ya una nueva generación de políticos. ¿Sientes tú que la insistencia de las figuras tradicionales en la política todavía le queda este proceso del 28? ¿O ya este sería el inicio de una nueva etapa donde solamente las nuevas figuras, las nuevas generaciones de la política tendrían un mayor nivel de preponderancia? Mira, el poder es definitivamente adictivo. Y esa es la única razón por la que todavía uno insiste en perseguir el poder. Me refiero al expresidente Leonel Fernández. Sí. Yo creo que la competencia ya es entre personas más jóvenes. De hecho, ahí está su hijo. Pero tú me preguntarás... Desde su lógica, ¿por qué tú sientes que el doctor Fernández insiste en el tema? Yo no sé, porque incluso él mismo llegó a decir en un programa de televisión que 8 años es más que suficiente, porque luego entra la fatiga de los pueblos y eso. Sí, y con respecto de él, yo creo que se verificó esa realidad porque él tiene una tasa de desaprobación bastante dura.
la única forma de que él pudiese eventualmente alcanzar el poder es si esta gestión se descarrila y se disemina una gran insatisfacción, que yo no la percibo por el momento, y si el candidato que presenta también el partido oficialista no concita interés o atención o apoyo, y si la oposición se mantiene dividida aún bajo un escenario así desfavorable, yo dudo que él pueda ser presidente nuevamente. Yo sé que desarrollaste en algún momento, has desarrollado amistad con el expresidente Danilo Medina. Sí. Y tuviste un vínculo, has tenido un vínculo con él. En el caso del presidente Medina, es el presidente del PLD e insiste en seguir al frente de la organización. Desde tu punto de vista, desarrollar una carrera quizás de backstage, ¿no sería más funcional en este momento? ¿O Danilo necesita de la figuración alrededor del PLD en este momento? ¿Cómo tú lo ves? Bueno, es muy distinta la experiencia del presidente Fernández. Lo que sucede es que siempre hay un proyecto común detrás, y yo pienso que el presidente Medina lo que quiere es impulsar ese partido, pero no se trata de imponerse él, Okay. de ese egocentrismo que no sé por qué. No sé, mira, si yo vuelvo la vista hacia atrás, yo recuerdo que cuando empezamos a ejercer la profesión, mi hermano y yo, mi papá se empezó a desplazar para abrirnos a nosotros el espacio. Cuando aquí se discutió la primera vez la unificación de las frecuencias de televisión, Sí. Las dos que son propiedad de don Pepín Corripio, fueron objeto de sendas demandas por Reintel, que tenía que entonces repetir en el 7 y 11. Y por ahora no recuerdo el otro canal. A las audiencias que habían concitado mucho interés público, no fue mi papá, nos permitió a mi hermano, a mí, ir a representar al Canal 11 y al Canal 2. Y lo mismo sucedió cuando en el primer gobierno de Leonel Fernández se le pretendió rescindir el contrato de Leitza, de la Loto, a don Edmond Elías. Sí. Entonces, hay un momento en el que los padres tienen que saber que deben ponerse a un lado para permitirle también a la prole echar hacia adelante. Yo no sé si en el 28 será su última oportunidad, porque mientras Balaguer estuvo vivo aspiró. Yo espero que no sea el caso del expresidente Fernández. Pero debemos ser generosos con nuestros hijos y empujarlos en la medida de lo posible. Creo que tu papá lo hizo contigo. Sí. Y yo supongo que en algún momento el expresidente Fernández lo hará también con Omar, su hijo. Julio, en los minutos finales, yo quiero hablar un poco de tu vida personal. ¿Qué haces tú con tus hijas, con tu esposa, tu casa? ¿Cuál es tu ambiente como ciudadano, como persona que no está en un momento determinado en el trabajo, no está enfocado en un caso, no está enfocado en su labor en oficina, que sé que deben abrumarlo los temas y demás? Cuando estás en tu casa, en ese tiempo libre, ¿cómo eres? En casa, sí, leo mucho, sí, juego PlayStation con mis hijas. Ah, pero mira qué bien. Sí, vamos mucho al cine, a restaurantes, viajamos con cierta frecuencia. Yo creo que es una de mis aficiones. Me he propuesto conocer todo el mundo y llevo ya una buena parte recorrida, incluso repetida. Claro, como es lógico, muchos países de Europa, muchas ciudades de Europa, muchas ciudades de Sudamérica. Comparto mucho con ellos, sí, con mi mujer. Tengo una vida muy familiar, somos pocos, somos 4 apenas, pero muy unidos. Sí. Y ese valor que ahora que tú introduces aquí del PlayStation, es el componente tecnológico en todo este ambiente. ¿Dónde tú eres duro en el PlayStation? ¿Jugando? He jugado muchos. He jugado todas las de Batman, sí, todas las del Hombre Araña. He jugado mucho. He jugado mucho, sí. Y con ellas también. Y con ellas. Sí. Nada. La gente no se lo creerá. La gente, por eso lo pongo. Pero bueno, ya en el tramo final de la conversación. Es que no todo es lectura, no todo es trabajo. No, claro que sí. Y ese es el momento disruptivo, ¿no? de todo lo que ocurre. Julio, te reitero mi afecto, mi cariño de muchos años. Gracias por estos minutos en esta conversación, esperando que haya sido del interés y del agrado de las personas que nos sintonizan.
He conversado con Julio Curi en esta edición de Conversaciones. Hasta una próxima entrega.